Eliminalia es una empresa española que estuvo recibiendo grandes sumas de dinero de muchos países del mundo y sobre todo de América Latina. ¿En qué consistía o en qué consiste el modelo de negocio de Eliminalia? Pues es precisamente como su nombre lo dice, de eliminar todas aquellas noticias, toda aquella información, toda aquella serie de datos que van a ofuscar, que van a hacer sentir menos, que van a perjudicar algún perfil político, algún narcotraficante, a personas que no quieren que se sepa de ellos, ¿no? De su pasado, de lo que pues vienen arrastrando en la cobija, si traen la cola muy larga, pues para que la corten, y pues parece ser que fue un producto de la canasta básica de muchos políticos mexicanos. Habla ahí el estudio que hacen de más de 154 perfiles en México nada más. Fíjese usted, le entró muy buen dinero a esta empresa española y sin duda se vuelve un referente de preocupación y de atención para la ciudadanía el tema de las redes sociales, de los medios digitales y de toda la información que circula todos los días en internet. Cuando nosotros queremos buscar los datos de algún candidato, de algún perfil político en particular, pues a veces no encontramos más que buenas acciones, buenas causas y decimos, wow, qué trayectoria tan impresionante tiene este perfil político. A lo mejor lo demandaron y la demanda curiosamente desaparece por algunas argucias, algunos actos de magia y ya no se encuentran esas demandas. Es el caso, le voy a leer aquí de varios políticos mexicanos, entre ellos el priista mexicano de Veracruz, Javier Duarte, y empresarios señalados por blanquear para el cártel mexicano de los Zetas. Es el caso de Miguel Ángel Colorado Cesa. Y sin duda esto es le dije 154, son 159 usuarios de México, y en este estudio participan The Washington Post, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y Haaretz, periódicos alemanes ambos. Entonces está muy interesante este estudio. Si tiene oportunidad, échele un vistazo ahí en la web, lo puede encontrar. La empresa, le repito el nombre, se llama Eliminalia y es una empresa que sin duda debe estar en la canasta básica de muchos de nuestros políticos flamantes mexicanos para desaparecer su historial en la red, para que cuando el ciudadano quiera teclear y buscar algo de sus datos, de sus nombres, de su historia, pues no lo pueda encontrar. Pero sin duda hay que voltear un poco más a lo básico, regresar a los básicos, como se dice coloquialmente, y ver al perfil político que se está proponiendo, que quiere llegar a ocupar ese puesto. Y si no nos llena el ojo, pues ni siquiera desperdiciar nuestro valioso tiempo en salir a votar. Si vale la pena ese político, si vale la pena su historial, si vale la pena su trabajo, su constancia, su consistencia, pues salir y votar por él. Definitivamente hoy la clase política mexicana tiene una deuda muy grande con la sociedad, de trabajo, de hechos, de acciones y sobre todo de una historia de actos que lo llevan a querer ocupar ese puesto que busca para seguir en su carrera política. Buenos días, esto es Buffet Político. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo amaneciste, Raimundo? Muy buenos días pues a la gente que nos hace el favor de vernos. Leyendo estos datos, oye. Muy interesante. Nada nuevo en el sentido de que, en el caso de la empresa, pero ya sabemos con este tema de las redes sociales, del internet, que mucha gente quiere borrar su pasado digital. Nada grato por ahorita que me comentaba César Duarte, el y el de Veracruz, Javier Duarte. César también. César Duarte, el de Chihuahua. Sí, el de Chihuahua. Los dos Duartes, pues los dos encarcelados, los dos pues con mala historia, ¿no? Entonces, ¿qué quieren? Que al momento que tú teclees en un buscador, que no salga. Pues que no salga. Y así mucha gente. Ahora, no son datos de ahora, después de que estuvieron presos, son datos que ya tienen por lo menos 15 años, ¿no? O sea, esta investigación periodística que hacen es ya de 20 años para atrás, ¿no? O sea, cómo ha venido desarrollándose, yo creo que es donde incide, ¿no? Cómo va desarrollándose la historia moderna de la clase política a nivel global, que es lo más interesante. Sí, le apuestan al olvido, ¿no? A decir, bueno, se hace el escándalo, en el momento no doy la cara, me escondo, literalmente, si me dejo pasar el tiempo. Sí, digo, total es más lo que saqué, el beneficio, lo que disfruté, pagas, o sea, buscan
estas condenas a modo o jueces a modo. No, y santo remedio. eso no pasa en México. No, falsos no levantes, porque el patito se va a enojar, No, falsos no. No, nos falta mucho todavía, pero interesante. Sí hay mucha gente, repito, que trata de borrar su pasado digital. Oye, los precios, desde 500 pesos, fíjese usted bien. Sí. Usted, señor político, señora política, que nos está viendo desde la comodidad de su casa, que está diciendo, ¿cómo oculto aquel dato que me sacó tal periódico o tal página web? Bueno, desde 500 pesitos hasta 500,000 pesitos, o sea, depende de qué tan grave, de qué tan complicado, de cómo esté configurado el sitio web donde está la información, porque lo son bien codos los políticos, Oye, no, quieren gratis, oye, no, qué caro. No. Pero bueno, después, échale a los olores. Oye, fíjate que quiero poner, como siempre, a la disposición de nuestro auditorio, este teléfono que está apareciendo en pantalla es el centro de mensajes, el número. Sí, el teléfono no se los podemos dar. No, bueno, el número, usted sí me entendió. Háganos sus comentarios, sus sugerencias, críticas, denuncias, lo que usted nos quiera compartir. Estamos muy contentos porque día a día esta participación que usted tiene con nosotros se va incrementando. Seguramente ahora, conforme van avanzando estos días y se acerca este proceso electoral, que el próximo mes, el mes de marzo, inician las campañas a diputados federales y en marzo ya las campañas a las alcaldías, pues usted va a estar muy al pendiente de cada andar de los candidatos, de las propuestas, ver y que usted comente si llegan a su casa, si le prometen, si le entregan información. Compártanos toda esta experiencia que usted va a tener en el próximo periodo electoral. Así que le repito, está el centro de mensajes. Hemos tenido una gran participación, nos da muchísimo gusto y le recordamos también que Buffet Político ya está en plataformas digitales. ¿Usted quiere ver algún programa de algún invitado en estos primeros meses, ya casi 4 meses al aire de Buffet Político? Búsquelo en YouTube a través de Buffet Político, así está el canal, y también en las redes sociales de cada uno de nosotros, ahí va a encontrar información adicional. Pero rápidamente nos vamos a los olores y sabores de la información. ¿Qué está desayunando? ¿Qué desayunó el día de hoy? E iniciamos con una información que se acaba de dar en esta semana y que el día de ayer se incrementó esta incertidumbre en relación al listado de los candidatos a diputados federales en el caso de la coalición que encabeza el partido oficial en el país, que es Morena. En el caso de Coahuila, se había mencionado que el distrito número 5 se había otorgado ya al Partido Verde Ecologista. En este caso se lo habían dado al dirigente estatal, a José Refugio Sandoval, Cuco Sandoval, conocido aquí en Coahuila. Sin embargo, las bases del partido Morena, los militantes, han externado su descontento y todavía la moneda está en el aire. Al día de hoy no se ha definido, se espera que esta misma semana ya o se confirme este nombre que se había dado a conocer en las listas oficiales de Morena que otorgó el Comité Ejecutivo Nacional, o bien entre en su lugar, que ya se ha mencionado ahí en la comarca lagunera, específicamente en Torreón, Armando Cobian Duarte. ¿Quién es Armando Cobian? Bueno, es un hijo de un reconocido comunicador de aquella zona. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Por un lado vemos a Cuco Sandoval y ahí está Armando Cobian. Es el líder del CATEM, que es la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México en esta región lagunera. Entonces, ¿cuál de los dos se va a quedar finalmente con esta candidatura de Morena al Distrito 5? Muy peleada, porque es una candidatura de Torreón por el otro lado, y por la alianza estará Memo Anaya compitiendo. Entonces esta definición vendrá a apoyar al candidato de este partido político en esta región. Todavía la moneda está en el aire. ¿Quién se ve más moreno, ¿Quién se ve más moreno? Así a simple vista, digo, es que hablando precisamente de los datos, que luego dices, a ver, ¿quién realmente es militante? ¿Quién realmente ha trabajado? Pues digo, se ve a simple vista, ¿verdad? Yo no voy a decir nada.
Usted véalo en su pantalla y usted juzgue. Decida, porque luego dicen que uno quiere influir. No, luego dicen que Raimundo es chairo y que yo soy de otras corrientes políticas. No, si eres priista, si eres. Ya vi las fotos que trajiste hoy, ahorita las veo, júzguelo. Ahorita va a ver usted todo este buffet que le hemos preparado, pero especialmente hoy el menú gastronómico matutino. Que le hemos preparado. Ahí están los dos. ¿Cuál será? Ayer, ¿se va con melón o con sandía? Cuco Sandoval él asegura que él va. Bueno, porque el partido está pugnando, como van en coalición, es Morena, Verde, PT, pues él dice, a mí ya me dieron a conocer, yo ya voy. Entonces está defendiendo su posición. Pero ayer nos decían militantes de Morena, específicamente el invitado que tuvimos ayer, sí, uno de ellos, Antonio Atolini, dice, pues todavía la moneda está en el aire. La moneda está en el aire, que no cante victoria a Cuco. Lo que se refería es a que la oposición, o sea, el PRI, quiere a Cuco Sandoval, que sea el opositor de Memo Anaya. Yo creo que a Memo Anaya le conviene más Cuco, ¿no? ¿A Memo Anaya? Sí, o sea, va a ser el candidato a diputado de allá, ¿no? Pues son amigos también. Ah, sí, son cuates. Sí, todo bien. ¿También de Arnulfo? Torreón, todos son amigos. Ay, no sé. Qué bonito. Eso sí, no sé. Oye, y pasando otra información rápido, porque tenemos muchas notas que comentar, mucha información, afortunadamente. Y sobre todo los mensajes de la gente. Y los mensajes, exactamente. Vamos a leer, ya está el compromiso de que vamos a leer todos sus mensajes, así que escríbanos. También ayer al mediodía ocurrió un hecho lamentable, triste. Falleció el ex secretario de Hacienda, el primer secretario de Hacienda que tuvo el actual sexenio, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, Carlos Ursúa. Lamentablemente falleció ayer. Se comenta que tuvo un percance, un accidente en su casa, que rodó por las escaleras, golpeó la cabeza, un hematoma fuerte, un golpe fuerte, y cayó muerto en su casa en la alcaldía de Magdalena Contreras, en la Ciudad de México. Estamos viendo esta imagen de Carlos Ursúa cuando ocupaba este cargo de primer secretario de Hacienda, en una de las conferencias matutinas con el presidente López Obrador. De manera inmediata, la trabajadora de su casa, una empleada doméstica, llamó a las autoridades y a la familia, y llegaron la policía capitalina y el médico de la familia, el médico personal de don Carlos Ursúa, y aseguró que fue por muerte natural. Muchas versiones han circulado al tema. Evitaron que se abriera una carpeta de investigación sobre el deceso de este exfuncionario de la 4T, que finalmente renunció porque no estaba de acuerdo con la visión que tenía el presidente. Decía que no estaba sobre bases sólidas. Imagínate qué grave en su momento que el mismo secretario de Hacienda le diga al presidente, pues que por ahí no va. Anda perdido, compadre. Anda perdido. Trataron de minimizarlo, pero el domingo hay imágenes de él donde participó en esta famosa marcha por la democracia en la Ciudad de México, de muy buena salud, de muy buen ánimo, y también había anunciado que iba a coordinar la mesa económica de la candidata Xóchitl Gálvez de la alianza opositora. Entonces, se presta, tanto en redes sociales, ayer yo leí un sinfín de comentarios que no vamos a replicar aquí, pero sí hay cuestionamientos en relación, pues porque son sin sustento. Saca el chal y el chisme. Es darle voz a chismes sin fundamento, pero lo que sí te quiero decir es que hoy, el domingo, muy contento, muy feliz. Todavía ayer se publicó una columna que él todos los lunes publica en el periódico Universal, y hablaba y cuestionaba al presidente sobre el tema del agua, de este abasto del agua, que se ha invertido más, 3 veces más en el tema de la refinería de Tres Bocas, que lo que se ha hecho en el tema de agua. Mira, no nos vayamos tan lejos. Aquí en Coahuila el tema de agua saludable pues va muy retrasado. O sea, cada vez están pateando el bote y no resuelven tema del agua en la comarca lagunera. Exacto. Pero volviendo al tema de Carlos Ursúa, ayer pues hubo esta cúmula de comentarios, de suposiciones, y la familia, pues la verdad, hasta ayer en la noche que velaron el cuerpo, solamente emitió un comunicado donde confirmaba el deceso y que era por causas naturales. Bueno, es que digo, si pasó algo, vamos a suponer, dándole rienda suelta a la imaginación, si pasó algo
y ya pasó, y le dicen a la familia, oye, ¿qué pasó? No, nada, quién sabe, pues Sí. ya... Oye, no estaba muy grande, 68 No, años. muy joven. Muy Carlos joven. Y como dices, se Ursúa veía y- entero el señor. Oye, empresario, maestro de egresado del TEC de Monterrey, maestro del TEC de Monterrey de matemáticas de economía. La verdad, un perfil único. Fue el primer secretario de finanzas de López Obrador cuando fue Y muy bueno. jefe de gobierno en la Muy Ciudad bueno. de México. Entonces, pues un perfil destacable, descanse en paz. Y Descanse en paz. eso fue lo que el día de ayer. Y fíjate que regresando aquí a Saltillo, yo ayer vi unas imágenes que dudaba que fueran de aquí. Sin embargo, empecé a checar y a ver las noticias que se generaron. Pues un tema que ya ahorita en el noticiero en la mañana ya lo comentaron, ya dieron la información, pero la verdad es digno a destacar porque la iglesia de San Judas Tadeo, aquí que se ubica en Saltillo, en la capital, oye, pues no llegó un fulano y se le metió el demonio. Llegó a puñetazo limpio, abrió la puerta principal, quebró. Ve estas imágenes que la verdad para la Grey Católica, para quienes son fieles, ver la imagen de San Judas Tadeo destrozada, esta imagen que mucha gente tiene mucha devoción, mucha fe. Bueno, este fulano, no hay manera de, Bueno, pues de cómo describirlo. Ese también fue un acto de fe, finalmente. Imagínate Pues, el enojo que traía. Pero, ¿sabes qué pasa? Que llegó la policía municipal y esta persona pues estaba intoxicada. O sea, volvemos al tema del consumo, de las drogas. Oye, ¿cuántas estupideces, cuántas tonterías puedes llegar a hacer si consumes este tipo Pues de, sin de consumirlas. sustancias? Si normalmente, digo, cuando te levantas con el pie izquierdo, No, pero no manches. oye, entró, quebró esta imagen de San Judas, quebró una imagen de la Divina Providencia, quebró ahí donde estaba el sagrario. Oye, la gente de ahí está bien enojada y dicen que esta persona era un vecino de ahí del fraccionamiento Urdiñola, un lavacoches que andaba por ahí. Entonces, te digo, es lamentable que lo hagan de manera inconsciente y es un daño que estoy seguro, si usted nos está viendo y es fiel devoto de San Judas Tadeo, sé que hay muchísima gente que hace sus oraciones, que reza a San Juditas y que también en esta iglesia, año con año, cuando llega el día de San Judas, es una fiesta grande que poco a poco ha ido creciendo. Es la de la calle de la llave, ¿no? Maclovio Herrera. Está en la Fragua y Maclovio Herrera. Está Sí. Casi en el corazón del centro de Saltillo, ahí a unas 2-3 cuadras del archivo municipal de la Plaza de la Madre. Pues ves las imágenes. La verdad es que a este fulano sí se le metió el demonio y llegó. No me quiero imaginar cómo entró. Oye, Y a pero- puñetazo limpio empezó como pero ¿qué loco. traía adentro? O sea, ¿no le cumplió alguna petición? Hombre, andaba drogado, ¿Alguna o sea, oración o nada más? No creo, yo creo que entró a robar. Digo, a hoy ver qué se tenemos un llevaba. invitado muy interesante que nos va a hablar sobre las pandemias y el suicidio desde una perspectiva histórica. A ver si podemos ir explorando estas... A ver si nos puede Oye, comentar está- algo. Digo, ya nos están pasando cosas en Saltillo como Springfield. De veras, fíjate. no manches. Te digo que ayer que vi la nota, a ver, chequé otra vez, dije, es la iglesia de San Judas en Saltillo. O sea, ¿no te lo yo, crees? yo pensé que era en otro lugar y como dices tú, hay tantas notas de broma, fake news o mentiras que se difunden en internet que un comentario, si usted abre y ve, no se crea los titulares, abra la nota si le interesa y muchas veces ni la abra porque a veces son virus que afectan sus móviles, sus tabletas, etcétera. Pero siempre cerciórese de la fuente. Entonces Exacto. ayer que checamos dije, la verdad lamentable. Y fíjate que para cerrar este tema de los olores y sabores a la información, también el día de ayer trascendió que el exfuncionario del actual gobierno estatal, Enrique Martínez y Morales, se menciona ahora, qué guapo salió en esa foto. No ¿verdad? manches, no. ¿Se la tomaste tú o quién? No, es la foto que él tiene ahí en sus redes sociales. No, qué bárbaro. No. Qué bárbaro. Experiencia y juventud refleja. Y lo dice que su corazoncito no es tricolor. No, es
es una Oye, persona entonces, preparada. ¿sí le van a dar chance? Mira, se comenta que va enfilado. Ayer estuvo en un evento, en una inauguración del Boulevard Los Pastores, donde estuvo el gobernador Manolo Jiménez. Y, como dicen, en los corridillos, en los corredores políticos, se dice que va a ocupar la Secretaría de Desarrollo e Inclusión del gobierno. Esto ya lo mencionamos al inicio de semana y finales más bien de la semana pasada. Gabriel Elizondo, quien es el actual titular, se va a sumar a la campaña como suplente del senador Miguel Ángel Riquelme, que tú tanto aprecias y que tanto, no, hombre, tipazo. Que tú tanto quieres, que para mí sí, pues como te decía, tomó un estado de una manera y cerró de otra manera, pero no quiero ahondar ahorita en ese tema. La información es que Enrique Martínez y Morales se perfila para ocupar esta secretaría y se preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar con Gabriel Elizondo? Bueno, al terminar la campaña, Gabriel se regresa a la Coordinación Estatal de Mejora Coahuila, este programa que fue emblema cuando el actual gobernador Manolo Jiménez fue secretario de Desarrollo Social en la anterior administración. Entonces, pues por ahí va. Esa secretaría como que es un trampolín, ¿no? No, la es que, digo, el cargo de secretario de Desarrollo Social te da mucho roce con las estructuras, con las comunidades, y pues, obviamente, pues es un buen reflector, ¿no? Para todos aquellos que tienen una carrera política. Entonces, mira, el patito te ve con atención. Así está el escenario, sí, ¿verdad? Te ve con mucha atención cuando hablas del PRI. Pues es que así se va perfilando y ayer lo platicábamos con Antonio Atolini, el diputado local. Morena todavía, primero, no ha terminado de definir sus candidaturas a diputados federales. Con calma. Y luego falta la de alcaldes. Entonces... ¿A poco todavía no la sacan? Todavía no. ¿A poco no vas a saber tú? Si tú estás bien metido ahí. Eso dicen, pero no es cierto. No es cierto. No, yo sí sé que estás... Que tienes buenos amigos, sí. Sí, claro. No, pero en todos lados, en el PRI también tengo muy buenos amigos, sí. Gente que aprecio. Por eso luego les aconsejo, a los chavos sobre todo les digo, no hagan fila, no les van a dar chance, traen una filota larguísima de puestos, no pierdan el tiempo ahí, muévanse a otro partido, es lo que les digo siempre, pero porque son mis amigos, los quiero, los aprecio, los estimo. Les das un consejo. ¿Y cómo dice el presidente? ¿Cómo es el abrazo? Ya no lo habíamos hecho, o sea, son las manitas así para abajo. Tenemos que irnos a un corte, ya sale y dice que dejemos de estar haciendo estas cosas. Abrazo presidencial. Abrazo presidencial para mis amigos del PRI. Vamos al corte, noticia caliente, comentario picoso y el patito anda muy morboso. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ray. Hoy tenemos ¿Cómo amaneció, doctor? Muy buenos días. Tenemos un excelente invitado. Director todavía de la Escuela de Ciencias Sociales. Todavía de la facultad. ¿Cuándo terminas tu administración? En septiembre de este año, precisamente. Wow. ¿Tu segundo periodo? No, el primer periodo. Entonces vas a volver a competir. Pues a ver. Venga, sí. O sea, universitario, el doctor. Sí. Director de la Escuela de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Un extraordinario investigador. Su línea de investigación está en dos temas fundamentales que hoy vamos a estar tocando, que es el suicidio y las pandemias. ¿Le suena el tema? Lo hemos vivido por casualidad aquí en la región. Cuéntanos un poquito de esta línea, así a rasgos generales, que has venido desarrollando en tus temas de investigación, doctor. Sí, bueno, el tema de las pandemias, y sobre todo las pandemias históricas, soy historiador, pues tuvo mucha pertinencia o tuvo mucha actualidad a partir de todo este proceso que vivimos de la pandemia del COVID-19, que llegó a México de lleno, estuvo en China a fines de noviembre, llegó a México en marzo, me parece, y que a todos nos detuvo, nos cambió radicalmente la vida durante 2 años, que estuvimos asilados, estuvimos enclaustrados, digamos, estuvimos aislados cada quien en sus trincheras, y a partir de ahí yo creo que viene como un replanteamiento sobre el tema de el ser humano en sociedad, y cómo enfrentar o cómo ha enfrentado, digamos, las epidemias históricas. Y pues nos damos cuenta a través de la historia, pues desde que el ser humano es
el ser humano y vive en sociedad, pues está a expensas de bichos, de bacterias, y cuando existen sociedades que están en masa, que están en una sociedad, pues esas enfermedades que se contagian provocan desastres humanos desde la antigüedad. Entonces, cuando nos viene esta pandemia en el 2019, todo el mundo pensaría que pues la sociedad ultra moderna, ultra tecnologizada de ser humano, digamos, ya estaba exenta de todas estas consecuencias. En realidad nos dimos cuenta que el ser humano actúa de manera muy similar en la peste negra del año 1300 y en la pandemia COVID-19, es decir, muchísimos siglos de diferencia, y vemos muchos patrones humanos y vemos muchas maneras de ver y de concebir a la muerte latente, porque cuando hay una epidemia hay una muerte, hay una sensación de que te puedes morir y y no solamente una persona, la muerte es un suceso humano, sino que la muerte colectiva como tal, latente, provoca pues toda una serie de preguntas existenciales entre el ser humano. Entonces, la manera de enfrentarla es lo que hace un historiador, la analiza, es decir, analiza las actitudes de una epidemia de hace 200, 300 años y la compara con las actitudes actuales, tanto de las personas como en sociedad, como de las autoridades que son las encargadas de buscar una solución expedita. Entonces, ese es... Doctor, en preguntarle, estamos muy recientes, la pandemia fue en el 2020, alcanzó su pico en el 2022, 2021, 2022. Recordamos todo lo que nos cambió socialmente en la convivencia. A lo que tú has estudiado y comparativamente estas pandemias de siglos anteriores, en este caso, en materia médica el COVID tuvo sus repercusiones en el tema de la salud. Socialmente, ¿cómo nos dejó esta pandemia del COVID-19? ¿Qué factores ves tú que nos dejó? ¿Qué cambió? ¿Qué mejoró? Sí, pues las epidemias casualmente, al igual que las guerras, son eventos sociales que son coyunturales, es decir, cambian radicalmente a la sociedad. Esta pregunta es muy interesante porque no podemos concebir una sociedad humana, porque fue una pandemia, fue mundial, digamos, fue algo que atañó a todos los seres humanos. No podemos concebir una sociedad antes de la pandemia del COVID-19 y posterior, es decir, tenemos una sociedad con una nueva manera de concebir incluso la forma de comunicarse, la forma de construir, digamos, colectividad, construir comunicación. ¿Qué es lo que pasa con la pandemia? La pandemia nos aísla, nos somete a un aislamiento para evitar el tema del contagio, y eso ha sido en todas las epidemias históricas. Eso es lo primero que hace el ser humano, busca aislarse para un poquito evitar y cortar las corrientes de contagio. Y es en nuestras sociedades actuales lo que provocó, lo que detonó, fue que nos hiciéramos como más dependientes de los medios digitales para comunicarnos. Eso es algo bueno a nivel, digamos, en la universidad, a nivel científico, porque nos acortó las distancias en muchos momentos y nos hizo más cotidiano eso. Antes de la pandemia, pues ya había medios digitales de comunicación, ciertas plataformas, pero después de la pandemia, las plataformas digitales de comunicación, pues se pulularon por todos lados, y en ese sentido podemos nosotros, por ejemplo, hacer un coloquio de investigadores, con investigadores de China, de España, de Sudamérica, de México, y estar interactuando, estar compartiendo conocimiento de manera remota, sin necesidad de estar físicamente en un lado, convocarnos, reunirnos, desgaste de muchísimos recursos económicos que implica. Entonces, como que eso fue una cosa muy interesante que nos deja la pandemia, una cosa que yo diría positiva, que nos acortó las distancias para comunicarnos en todos los términos. Es que a veces nos da miedo, es la realidad que vivimos quienes tenemos hijos, ya sean niños o adolescentes. La forma de comunicarse, la forma de jugar, la forma de aprender ya es diferente a lo que teníamos. Nos da miedo
porque pensamos que se pueden convertir en dependientes de estos Sí. aparatos, ¿no? Ajá. Sí, sí, O sea, ¿cómo abordarlo sin que llegue a esa Sí, situación extrema? Es interesante, digo, como señalaba, ya no podemos entender la historia del ser humano igual, es decir, hubo una corte, hubo una fractura provocada por una epidemia, por un evento humano colectivo, y nos llevó, esto que decía que es positivo, que nos llevó a acercarnos en comunicación, también trae estas secuelas de dependencia, ¿sí? Los niños, por ejemplo, ahora juegan con diferentes, en modo virtual y en tiempo real. Están en las consolas, las consolas están jugando entre sus amigos o entre otras personas, interactúan, digo, las relaciones sociales ya son más virtuales ya, y el que sea virtual trae unas repercusiones para la personalidad de cada uno de los individuos, porque no es lo mismo interactuar aquí de manera presencial, como estamos acostumbrados nosotros, en nuestras generaciones, que interactuamos, a la generación de nuestros hijos, que por ejemplo ya dependen mucho de los aparatos para interactuar y ya no se conciben como tal. Entonces va a traer cambios en la forma de socializar, va a traer cambios en la sociedad, va a traer cambios en la forma de comunicarse, es decir, cambios, y ahí sí va a ser difícil evaluar qué tan buenos o qué no tan buenos sean. Un comentario, ¿no? Antes de que Sí, tengas una pregunta, adelante. fíjate que, y usted no nos dejará mentir ahora, usted tiene su teléfono y a través de WhatsApp, digo, es diferente platicar en persona, pero ahora resulta que te fijas mucho, si te puso un emoji, una carita, ya el día te lo amargan, te lo entristecen. Si mandas un mensaje, estas famosas palomitas azules, oye, es que me leyó y no me contestó, lo tomas como una ofensa. Entonces, emocionalmente, algo involuntario que a lo mejor se te fue un error de dedo, que lo conocemos, oye, ya le afectaste a una persona todo la parte Su emocional, estructura ¿no? emocional. Sí, la verdad es que ha cambiado todo ese tema. A veces hay gente que prefiere, oye, pues le quita las notificaciones para... Y también te da ansiedad porque mandas un mensaje y no sabes si te leyó o no te leyó, qué pasó. Entonces, vaya, estamos viviendo otra realidad. Sí, sin duda. Sí, sin duda. Doc, comentabas que hay una similitud entre la peste negra y la pandemia del COVID. ¿Cuáles serían así como 5 aspectos básicos que viste en tu investigación y que dices, nos parecemos demasiado a hace 200 años que fue la peste negra? La peste negra, no, fue en el año 1300. Ay, es justo, decir, no ando bien lejos. Ya como 700 casi. años, sí, ya casi el milenio. Casi el sí. Ajá, entonces, Sí. Wow. sí, entonces la peste negra pues fue un evento que todo el mundo reconocemos en la historia, fue un evento, una epidemia que asoló la Europa y el mundo conocido en ese entonces. Una similitud interesante es que se origina en el Oriente Lejano, en China, alguna parte de China, viene por medio de las comunicaciones, en este caso del Camino de la Seda, llega a Italia, y de Italia se esparce en Europa, y de Europa entonces se esparce pues todavía estábamos aislados, digamos, al continente americano, y por eso no se expandió hacia América. La misma ruta del COVID, casualmente. Exactamente. La misma Llegó a ruta, Italia. la misma ruta del COVID llegó a Italia, y no se acuerdan cuando empezaba las noticias de que había muchas pandemias, que había muchos enfermos y que los hospitales estaban a reventar, y que era cuestión de tiempo en nuestro mundo hipercomunicado, era cuestión de tiempo De días. Sí, para que llegara. Digo, la diferencia obviamente tiene que ver con las comunicaciones. De China a Italia y luego Europa tardó alrededor de 1 o 2 años en la peste negra. El COVID-19 tardó 3 meses, 4 meses, pero fue una cuestión ya de los medios de comunicación. Otra cosa interesante es que la peste negra trajo un montón generó un montón de mitos y de tabús y de cosas de qué es lo que le estaba provocando. Y vino una especie como de buscar chivos expiatorios, de decir, no, pues la peste es porque los judíos hicieron esto, o la peste es porque entonces empezaron a buscar grupos humanos incluso, o porque los protestantes porque en el COVID pues algo parecido, empezó una especie de xenofobia. Es decir, de que de los chinos y de que lo que comen, contra lo que comen y qué cosas tan extrañas. Entonces, siempre hay como chivos expiatorios para ver quién es el culpable ante una peste, ante una desgracia. Y similar, Y otra cuestión similar fue también la cuestión sanitaria. A pesar de que en el año 1300, obviamente, pues con todo el avance de la ciencia tan precario que había, a diferencia de nuestra sociedad actual,
también se buscaron medidas sanitarias de aislamiento. Esta famosa mascarilla que parece como un cuervo, así que está, que incluso salió de nuevo, se puso de moda con la pandemia, fue una cosa que surge en la época, en la Edad Media con la peste negra, ¿sí? Y en nuestra... Es incluso algo muy simbólico en la literatura, ¿no? Sí, cuando se quiere hablar de esas cuestiones, este pico, ¿no? El pico. Entonces, en nuestro COVID-19, pues el cubrebocas y otra serie de símbolos se ponen de moda. Incluso para muchos niños, muchas personas pequeñas de edad, se les empieza a hacer como habitual usar el cubrebocas. Y entonces, hay una serie de signos, hay una serie de símbolos, la forma como asimila la muerte masiva, es decir, había algunos que hablaban, incluso en el COVID-19 había gente pues que recurría a Dios y a su religión y a hacer plegarias. Estamos en un mundo muy secularizado, pero todavía la gente tiene todavía el ánimo de recurrir a estas instancias. En la Edad Media, pues no se a la fe, y en la Edad Media, pues no se diga, era una rogativa, era irse en peregrinación a la Catedral de Santiago en Compostela, o ir a los lugares santos. Entonces, además de ver todas estas manifestaciones públicas, de buscar una solución, pues también había un tema de una ignorancia sobre qué era lo que estaba, de qué manera lo vamos a detener. Ya. Y el COVID fue parecido, el COVID, pues mucho avance científico, mucho todo, pero murieron muchas personas y tuvo que haber un avance tecnológico a marchas forzadas, y nos genera otra realidad. Con la peste negra, después de que ocurre la peste negra, viene un cambio también muy radical en la sociedad, de decir, a ver, vamos a pensar a la sociedad de otra manera, y surge una época que ustedes seguramente reconocen, que se llama el Renacimiento. Wow. Es decir, no dejamos de creer en Dios, pero dejamos que Dios nos lo explique todo, y también empezamos a entender al ser humano por sí mismo. El COVID-19 también pues nos trae todas estas implicaciones de las nuevas relaciones sociales, es decir, son como O sea, el Renacimiento detona de la peste negra. Sí, parte de eso, es una nueva manera de ver al ser humano, igual que el COVID, una nueva manera de ver al ser humano, sí, y de las relaciones. Es interesante cuando como historiador te pones o te recurres a la historia, y además otra cosa interesante es que la sociedad actual casi siempre vive en un eterno presente, como que si todo fuera nuevo. Y en realidad nos damos cuenta que el ser humano es bastante predecible, porque ha vivido, ya tiene una experiencia, solamente que tenemos un poco de amnesia colectiva y no nos vamos al pasado. Cada vez repetimos conductas. Sí, repetimos conductas. Somos un ser cíclico. Así es. Sí, okay. Entonces son como las permanencias que hay y si vemos otros ejemplos de esas epidemias, estoy poniendo la peste negra, que fue como una muy representativa, pero hay otros casos también en la historia que nos ayudan a entender y a ver cómo el ser humano aprende, pero también repite patrones. Tenemos que ir un corte rápidamente, doctor. Seguimos platicando contigo. Quédese. Noticia caliente y comentario picoso. Tenemos mensajes de nuestra audiencia que con mucho gusto vamos a poner en pantalla y a leer, y seguimos con el tema, Doc, para también conectar esto con el tema del suicidio, ¿no? Cómo este aislamiento, luego si está conectado el tema de la pandemia con el desarrollo de estas conductas suicidas que tanto hemos vivido aquí en la región, ¿no? Sí, tenemos por ahí los mensajes. Buenos días, para comentarles, acerca de un anuncio que hizo Manolo Jiménez sobre obras de mejoramiento en algunas vías de la ciudad. Curiosamente están enfocadas al norte de la ciudad, en la zona donde se ubican los fraccionamientos propiedad de Manolo Jiménez, mientras el resto de la ciudad se cae a pedazos. Tal vez puedan hacer un programa acerca de eso. Gracias. Con mucho gusto vamos a ver e ir focalizando. Incluso ya hemos estado ahí analizando el tema. Hoy pasamos los 2,000 millones de pesos
que se pagan a la deuda de Coahuila, desde que empezó este buffet informativo, y pues la obra que anunció el día de ayer es de 102 millones de pesos. O sea, estamos pagando muchísimo más intereses de la deuda, no pagando la deuda, solamente el interés, con 18 millones de pesos al día, y va tremendo eso. Vamos a traer a una economista para platicar de eso, con mucho gusto. Buenos días. Recuerden que lo que pasó con Carlos Ursúa, que renunció al cargo con Obrador cuando Enrique Martínez quiso nombrar a Eloy Dewey como secretario de Finanzas, tampoco aceptó cómo estarían las finanzas en el Estado. Uf, tremendas. Pues, ¿cómo están? Seguimos. Hola, buenos días. Nada más checando con ustedes y con todas las estaciones. Ya no volvieron a comentar el fraude de la feria. ¿Qué pasó? ¿Ya se aflojó la lana o cómo estaría el business? No, ¿dónde andará doña Cuquita? No, pues Cuquita se llevó la feria de la feria. Eso ya, pues, oigan, ¿qué podemos decir? Mire, no se hizo nada. Se va a retomar porque ahí viene otra vez. O sea, digo, sí, tiene razón. Fue tema del momento. Anduvieron detrás de ella, salió, sacó una hoja ahí del Comité de Honor y de Justicia del Patronato, donde dijo, no, yo no hice nada, nomás para recordar, ¿verdad? Tiene razón, no hice nada, pero mi sobrino ya dejó el banco, ya nos fuimos, ya nos desaparecimos. Pero y compré casa nueva y No, la verdad es que viene otra vez el tema, la de la feria se llevó la feria, esa es la verdad. Pues no hay mucho que discutir, las autoridades tendrían que estar haciendo su chamba, investigando, dándonos información, pero pues la realidad es que se quedó ahí. Vamos a preguntar, a ver, qué bueno que nos llamó. Sí, pero si habláramos con un historiador nos diría es algo cíclico. Claro, no, la corrupción es algo cíclico. Todo tiene, sí, es todo un tema también. Es todo un tema, una línea de investigación. Sí. Oye, doctor, en el tema, ya nos hablabas del tema de la pandemia. Últimamente aquí en Saltillo, y hace un mes aproximadamente, fuimos testigos de un hecho, hablando ahora del tema de suicidio, cosa que no pasaba, que nos enterábamos. Se ha tratado de concientizar a los medios, a la comunidad, el tema de suicidio, pues para que no se propaguen estas acciones. Pero hace un mes vimos a una persona en una de las vialidades más importantes de la capital del estado, que es el distribuidor El Zarape, arrojándose del Zarape. O sea, ¿cómo va el tema de suicidio? ¿Qué factores en la investigación que realizan ahí en la facultad, en la escuela, qué inciden para que se presenten este tipo de hechos? La verdad, como decía hace rato Raimundo, hablábamos del tema de San Judas Tadeo, parece que vivimos en Springfield, o sea, están pasando cosas que crees que no son realidad, pero ya las ves y te sorprenden. Sí, claro, totalmente. Bueno, el suicidio, al igual que la pandemia, bueno, son dos temas que estarían un poco conectados. Coahuila tiene un protagonismo, pero bárbaro a nivel nacional, porque tiene una de las tasas más altas de suicidio. Y Saltillo no se diga, Saltillo creo que estuvo, no sé si actualmente todavía está en primer lugar de suicidio, sí, tiene una tasa de 10 suicidados por cada 100,000 habitantes, que es altísimo, es arriba de la media mundial incluso. Sí. Entonces, el suicidio se le puede analizar desde diferentes perspectivas. Un historiador lo que hace es analizar en el mediano plazo cómo es que ocurre, cuál ha sido como su evolución. El suicidio como fenómeno pues histórico ha sido hasta medio romantizado. Ajá. En novelas y en epopeyas y desde Romeo y Julieta, ¿no? Romeo y Julieta, Sócrates, muchas personas que... O sea, erróneamente se les toma como héroes, sí, ¿no? Como personas valientes. Sí, entonces el suicidio, digamos, épico, es un poco el que no deberíamos como sociedad de propagar, porque ya con todas las tasas tan altas de suicidio, es un problema de salud pública incluso, se le tiene que ver ya así. Digamos, las autoridades tendrían que tomar cartas de veras muy importantes en el asunto, porque el suicidio pues ha venido incrementándose, sobre todo de la década de los 80 del siglo pasado a la fecha, ha venido creciendo de manera inconmensurable. Sí, entonces, digamos que pudiera estar vinculado con el desarrollo industrial y económico de la región. Un poco. Si lo viéramos en una gráfica, iría creciendo de manera simultánea. Sí, fíjate que es una hipótesis que manejan varios demógrafos, varios historiadores que analizan estos temas de suicidio. El suicidio se asocia un poco con el modo de vida que genera la industrialización de una región.
¿sí? Okay. A partir de los 70s y de los 80s, todo el país empezó a industrializar, empezó incluso a adherirse a este modelo que se llama neoliberal, es decir, donde el Estado empieza a dejar la chamba de la cuestión de la industrialización al sector privado, y el sector privado pues va creciendo. Digo, no está mal que se industrialice una región, está muy bien porque genera empleos, genera bienestar, genera progreso. Sin embargo, las secuelas vienen al momento de que una sociedad se asume a un modo de vida industrial, donde hay un estilo de vida que adopta un ser humano, y el modo de vida apela a que eres exitoso si tienes dinero, si tienes un poder adquisitivo alto, y si no lo tienes, empiezan a haber ciertos grados de frustración. Y el neoliberalismo o la industrialización como tal sí enriquece a una zona, pero no le da a todos por igual, ¿sí? Y sobre todo, si el Estado no se inmiscuye o deja que los empresarios y las empresas hagan y que digan y que hagan lo que quieran, se empiezan a generar temas como la opresión en temas laborales, y eso lleva a una sociedad en colectivo a buscar diferentes maneras de evadir estas realidades, y una de ellas es el suicidio. Bueno, ahorita veíamos en el comentario que nos comparte la audiencia de este tema, de este bulevar que se inauguró ayer en Saltillo, que se inaugura con el tema del desarrollo industrial de la región. Entonces, cómo eso genera como una sensación de desatención a otras regiones de la ciudad, ¿no? Finalmente. Sí, entonces el suicidio... Tenemos que ir a un corte rápidamente, okay, vamos, claro sí. Volvemos, noticia caliente, comentario picoso. Fíjate que ayer, Doc, estuve por un lugar que es oriente de Saltillo, que se llama La Madriguera. Es un lugar de desenvolvimiento para chavos. Hay karate, box, pistas de patinaje, cancha de fútbol. Está muy bien, muy buena dinámica, clases de guitarra. Hay muchos niños, muchos adolescentes. Me pareció muy interesante. Esto que comentábamos ahorita, el desarrollo de la industria y el desarrollo de un tema como es el suicidio, cómo ha venido emparejándose si lo viéramos desde una perspectiva de gráfica. ¿Qué nos hace falta a la sociedad para que estas cuestiones no estén incidiendo con tanta cotidianeidad, digamos, o con tanta facilidad para nuestros jóvenes, precisamente? Sí, bueno, la idea no hay que dejar de industrializarnos. Yo creo que la industrialización es importante, como te decía, es necesaria. Sin embargo, le toca al gobierno, a las autoridades, porque para eso uno le eroga impuestos para que la sociedad, el gobierno se encargue de generar bienestar, o generar otro concepto, porque luego de bienestar esto se suena muy político. El gobierno debería, o las autoridades, generar condiciones óptimas a la sociedad, generar cultura, por ejemplo. La cultura de pronto pareciera que no, pero la cultura o los espacios recreativos o el deporte, es un medio para integrar a la sociedad y decir que el ser humano es un todo. Es decir, no solamente es un generador de bienes y recursos, sino también es una persona que debe esparcirse, una persona que tiene representaciones sociales de las cosas, que le parece tan representativo ganar dinero como representativo que su hijo esté jugando en un equipo de fútbol y que vaya y que lo apoye. Es decir, el ser humano integral tiene que entenderlo, tiene que entender de esa manera. Si nos enfocamos solamente en la cuestión económica, en la cuestión industrializadora, generamos pues una especie de bots que van a la empresa, entran a las 8, salen a las 8, llegan, no socializan con su familia, duermen, medio duermen, al otro día igual. Entonces es una especie, o les cambiaron el turno. O estos cambios de turno, se genera una especie como de hastío,
que al final despersonaliza y no te genera ningún vínculo hacia nada y te crea como un concepto de la vida bastante... ¿Puede tener esto una conexión con el incremento del consumo de cristal en nuestro estado del 3000%? Este tipo de hábitos de trabajo, de compromiso, de cansancio, hay incluso estudios donde dice que esta rotación de turnos está afectando el desarrollo de la melatonina, la dopamina de la gente, esta exposición a luz blanca tantas horas, a celulares, a reflectores, etcétera, está dañando ya molecularmente a la sociedad. ¿Tiene que ver con esto el consumo del cristal? Totalmente, digo, el ser humano como un todo tiene la necesidad, digamos, de culturalmente tener una amplia gama de posibilidades, porque no solamente es un ente que trabaja y que produce. ¿Que produce? Entonces, esta generación, este hastío o esta monotonía que te genera trabajar en un ámbito industrial, digamos, de pronto detona suicidio, detona el tema de la drogadicción, detona temas de la depresión, de la ansiedad, de la violencia, es decir, detona muchos, es decir, la industrialización no bien llevada o no atendiendo a las necesidades de la sociedad o de los trabajadores, pues detona un montón de problemas. Las imágenes que veíamos, por ejemplo, hoy en la iglesia de San Judas Tadeo, pudieran tener un poco de relación con el modelo social que estamos llevando. Sí. O sea, vamos a seguir viendo esos patrones de conducta, aventarse de un puente, destruir una iglesia, con mayor continuidad si no atendemos este desarrollo industrial. Sí, totalmente. Ya casi nos tenemos que ir, doctor, pero fue la verdad un placer tenerte por aquí. Te vamos a volver a invitar. Con mucho gusto, a ver si te traes unas gráficas y cosas así para que nos presumas tu trabajo. Queríamos hoy ver más bien tus líneas de investigación sobre qué estás trabajando, sobre qué está trabajando la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Algo que quieras decir, mi estimado? Nada, agradecerle al doctor y poner como siempre la línea de mensajes. Comuníquense, un tema bastante interesante, la pandemia y el suicidio. Muchas gracias. Noticia caliente, comentario picoso. Nos vemos mañana.